Hoy tenemos en nuestro kit de emergencias un tema que, si no lo ha afectado a usted en algún momento, pues seguramente que algún miembro de su familia o de su entorno familiar o de sus amistades lo habrá escuchado quejarse de que tiene migraña. Sí, ese molestoso dolor de cabeza intenso, ¿verdad?, que conocemos como migraña. Y hoy vamos a hablar de migraña y de crisis migrañosa con nuestro querido y popular colega, el doctor Porfirio Cabral. Cariñosamente, Pochi. Buenas noches. Bienvenido, Pochi. Bienvenido a Seguro Banreserva, o Reservas, porque Banreserva es el Exacto, banco. ahora Que es muy interesante y muy buena promoción. Y son sólidos para que se aseguren su salud. No, pero mira, y Seguro Reserva, vamos a hablar después, en programas posteriores, de un producto que tiene Seguro Reserva, que novedoso, importante para asegurar la salud de la gente, que es su Seguro de Salud Internacional, JOS. Eso es un verdadero palo. Pero después vamos a hablar de eso. No, eso son las sorpresas. Mire, como había dicho Rafael, vamos a hablar de dolor de cabeza, cefalea o migraña, o también jaqueca. Tienen que recordar que muchas personas le dicen que es una jaqueca. Y evidentemente en varias slides que vamos a empezar a presentar, vamos a explicar todo lo que es este episodio. También corroborando lo que él dice, si no es posiblemente la segunda causa de ausencia laboral a nivel mundial, está pegadita, porque tenemos los dolores lumbares, que lo padece todo el mundo, pero lo que es la migraña, eso. Entonces, ¿qué es la migraña? No es más que es un proceso, ahí lo tenemos en pantalla, en el cual invalida, porque es un dolor de cabeza con varias sintomatologías, inclusive tienen síndromes anteriores o que le avisa un áurea, que le va a decir a usted que tiene el aura, eso es verdad. No, y más adelante lo veremos. Entonces, ¿qué pasa con la jaqueca? Hay algo muy importante con ella, y es que no tenemos que no tenerle pendiente a la jaqueca, porque no necesariamente es migraña cuando usted tiene dolor de cabeza. Existen otro grupo de patologías que se van a manifestar con dolor de cabeza. Así es. Y por eso hay que tratar de hacer la diferenciación de eso. Entonces, es uno de los dolores más incomprendidos que existen en la tierra, porque es por la variedad de la causa que causa la migraña. O sea, son tantos los factores que la producen. Y diferentes tipos. Diferentes tipos. Estamos hablando de que influyen hasta la alimentación en el caso de la migraña. Que imagínense. Pero mira, una breve interrupción. Tú dijiste algo que yo no quisiera dejarlo pasar por alto, y porque para mí es muy importante. La mayoría de la gente que se queja de dolor de cabeza o de una migraña, ¿verdad? Porque hay mucha gente migrañosa, a veces tiene ese dolor tan intenso y me duele la cabeza y se beben un acetaminofén, un analgésico sencillo, no se le quita y buscan algo más potente. Pero casi a nadie se le ocurre que ese dolor de cabeza, como tú bien dices, podría ser algo también muy elemental, pero importante y peligroso, claro, que es una hipertensión arterial. Claro, no, hay varias. ¿Verdad? Que provoca, pero es algo que lo vemos comúnmente. Gente con el dolor de cabeza en sí, muy agudo, puede provocar una ligera elevación de la presión arterial. Pero hay, como tú has citado en otros programas, puede ser el indicativo primero de una crisis hipertensiva. Claro. O sea que es importante también que usted haya descartado, entiendo yo, que su presión arterial no esté disparada. Mira qué interesante eso, que eso puede ser hasta el principio de indicio del COVID o de la influenza. Exacto. Así es. Para que usted vea lo complejo que se convierte el dolor de cabeza, porque así es una sintomología muy florida. Entonces, ¿qué tenemos de importancia? Y en uno de los slides vamos a ver cuál es la diferenciación. Ahí tenemos las causas. Las causas pueden ser la comida, la hipertensión, el uso de medicación, te lo puede causar las luces brillantes, un problema que tú tengas a nivel del cerebro, falta de sueño, el estrés, o sea,
Hasta variedad, problemas del hígado. Hasta problemas. Entonces, están viendo la variedad enorme que podemos tener ahí que eso. Y tenemos que evitar ciertas sustancias que se utilizan muy frecuentes, como es el caso, por ejemplo, del chocolate, los lácteos, la sal procesada, también tenemos el vino, el café. Entonces, dime tú, todo lo que hace la gente frecuentemente lo va a Pero causar te hago eso. una pregunta, y no se hereda la migraña, porque he visto como esa tendencia en familias. Todavía está en estudio, pero sí tiene que haber un factor, pero todavía está más en estudio. Entonces, hay causas de migraña, como le estoy explicando, que usted no conoce. Ahora, esta slide es muy interesante, porque aquí te clasifica, según donde a ti te duela la cabeza, tú determinas qué tipo de enfermedad es. Si tú la tienes a nivel frontal, es una migraña, pero si tú la tienes a nivel posterior, en el área occipital de la cabeza, tú tienes que descartar una hipertensión. Okay. No decir que eso, o sea, por el lugar topográfico de la cabeza, te puede decir qué diferencia. ¿De qué se trata? De si un dolor por enfermedades virales, y también determinar que no sea una, que ya voy a decir ahora, que podría ser un posible tumor que tú tengas cerebral. Lamentablemente. Entonces, así si tú te descuidas y como dijiste al principio, empiezas a tomar medicinita, patillita, el tumor sigue creciendo, y acuérdense que el problema de la salud es el tiempo en cuando detectamos las enfermedades. Bueno. El tiempo es crucial. No es lo mismo usted detectar un tumor a temprana edad que un tumor ya muy avanzado. Los tumores muy avanzados van a causar estragos y te va a terminar en cirugía. Hay también una causa de migraña que es la ocular. Hay una migraña que es ocular, es por un defecto y un efecto en el ojo. Entonces, miren, ahí tenemos otra donde te dice que puede ser por causa de sinusitis. Mire el área donde te va a afectar el dolor. Si es una cefalea en racimo, que ocurre muy frecuentemente. Un tipo de migraña. Ajá, te da esa. Hay una que es por tensión, y esa te va a causar un dolor de cabeza. Y la última, la migraña, tiene que estar combinada con el dolor de cabeza, las náuseas, los efectos visuales. O sea, no hay migraña si no hay efecto visual. O sea, te va a molestar la luz. La luz tú no la vas a tolerar. Y algo muy importante es que el ejercicio exacerba la enfermedad. O sea, si tú haces ejercicio con migraña, la migraña va a aumentar el dolor. Entonces tiene que tener reposo y ausencia de la luz para que usted se pueda mejorar. Ahí tenemos las áreas y los efectos que puede causar la migraña y cómo comienza, porque hay mucha gente que le avisa que le va a dar migraña. Y cuando te avisa que te va a dar migraña, tú evidentemente tienes que tomar medidas importantes o tú uses tu medicación para evitar que la migraña, como decimos, se dé. Entonces, hay unos tipos de migraña que hay presencia de signo muy exacerbado y otras que no. Y hay migraña sin dolor de cabeza. Mira qué interesante. Hay una que no ocurre el dolor de cabeza, pero sí te da el efecto de la fotofobia y te da el áurea y te da un problema con la luz. Eso es muy importante en los tipos de migraña. Eso es la relación. Luego, cuando continuamos, recordarles también que las migrañas le pueden dar y le dan a los niños. No crean que la migraña es una patología exclusiva del adulto. Yo he visto niños quejándose agudamente y dramáticamente sufren de migraña. Por eso es que la evaluación neurológica, cuando usted tiene un dolor de cabeza, es muy importante que usted vaya a un neurólogo. ¿Tú crees que todo el que sufre de migraña debe ser evaluado en algún momento por un neurólogo? Claro, mira, lo primero es que, si usted va, por ejemplo, en medicina general, el médico general, el primer médico familiar que tenga contacto con usted, porque vamos a promover que se hagan la medicina como debe ser. Ellos te van a guiar, porque ellos tienen que descartar que tu cefalea o tu jaqueca o tu migraña no sea por causas de hipertensión, por causas visuales, o por otro tipo de enfermedad. Luego que tú descartas las enfermedades principales, entonces detecta y etiqueta al paciente con una cefalea migrañosa, que es el término adecuado. Entonces tú le pones un tratamiento que puede ser profiláctico.
O sea, existen medicamentos que tú le das profilaxis para que te evite la migraña. Luego que tú determinas que es una migraña. Lo que no se debe hacer es ingerir medicamentos de diferentes cosas para quitar siempre el dolor de cabeza. Ante un dolor de cabeza, lo principal es diagnosticar qué es lo que te está causando el dolor de cabeza, porque ahí, como ven en imágenes, puede ser un problema hasta ocular. O sea, hay una migraña que es ocular. Es del problema visual. Sí, a veces gente tiene problemas de refracción y no lo sabe, no se da cuenta. Y no van a chequearse tampoco. Entonces, tú tienes, la enfermedad tiene una evolución que comienza pocas horas o días antes. Luego tiene de 5 a 60 minutos que el áurea te va a dar. Luego te da un ataque que te puede durar hasta 72 horas. Y al final, cuando tú vas cambiando, y que era el postdromo. Es como una resaca. Yo he escuchado a los pacientes que dicen ese término postdromo es una resaca. Sí. Es el término médico de eso. Entonces tiene un grupo de características. Inclusive en el prodromo, tú tienes hasta cambio de la actitud del temperamento. Hay gente que se irritan, están sumamente irritables, que eso te está avisando a ti que a ti te va a dar un proceso de migraña. Esa imagen es importantísima para que tengamos una idea. Y entonces luego terminas en la gravedad cuando ya tiene eso. En la otra, en la resaca, te da eso. Aquí tenemos, hay profilaxis, usted tiene que tener, si hay hipertenso o cardiópata, usar esto que tenemos ahí, el propanolol, el nandrolol, ya eso lo determina su cardiólogo. Si es por causa de insomnio, el insomnio te va a causar entonces, ve la variedad. Si hay alteración del ánimo, usted tiene un tipo de medicamento, amitriptilina, y eso. Si es embarazo o retardo o deseo de estarlo, oye bien, tú puedes estar embarazado o deseando estar embarazado, te puede causar. Y también puede causar. Pero ustedes ven por qué tiene que ser una de las enfermedades que todo el mundo padece. Oye, qué lío. Entonces, con eso se utiliza sulfato de magnesio. Si vamos a atacar la causa, en ese último caso que tú dices, es un poquito difícil porque usted tiene que casarse y tener un hijo. Pero tú me estás entendiendo, o sea, todas las causas que puede causar migraña. Múltiples que es muy difícil que existan personas que no hayan tenido un episodio de migraña. Mira, qué interesante todo esto que tú has expuesto sobre este tema, porque la verdad que uno habla de migraña, digamos, de una forma común, corriente, exacto, como pan nuestro de cada día. Y la verdad que solo el que la sufre, me imagino, porque he visto gente hasta casi llorando con la intensidad del dolor de cabeza tan fuerte, y que solamente el que lo sufre, iba a decir, sabe lo que es y lo que está sintiendo. Y la náusea, esa náusea es terrible, esos son episodios terribles, eso invalidan. Entonces, hay, como tenemos clasificación operativa, que las primarias son migrañas de clúster, el clúster, que es un tipo de migraña que te da encima, hemicraneal, el tipo tensional. Entonces, en las lesiones secundarias tenemos lesión cerebral, tumor, meningitis, hidrocéfalo, arteritis, y la lesión de órganos adyacentes. Puede ser que te lo cause el oído, la boca. Es una pieza dental a veces también. Muchacho, te da una migraña. Claro. Usted ve y tiene que eso. Entonces, hay un grupo de cosas que usted tiene. ¿Cómo aliviamos la migraña? Pues miren, está la evaluación del cerebro, lo que tú comes. Existen métodos para digitopuntura, existen métodos de alimentación, existen métodos térmicos, existen medidas terapéuticas de tipo chino, eso, pero la alimentación es crucial en este tipo de, que hay cosas naturales para usted combatir la migraña, que no necesariamente es la que es la medicamentosa, que con el medicamento lo que se utiliza es una combinación de aspirina o acetaminofén o paracetamol y los AINES. Entre los AINES tenemos el ibuprofeno, el diclofenac y el ketorolaco. Esos son para atacar los eventos agudos de la migraña, cuando usted tiene el efecto. Sí. Pero ya le dije que usted usa medicamentos profilácticos para evitarlo y medidas que son el tipo de alimentación, alejarse de la luz, del ruido, el estrés, que el estrés no es más que una situación que usted no puede controlar, que a veces
usted no lo va a controlar tampoco, porque Sí. son cosas que están fuera de Pero usted. eso es muy importante porque definitivamente que el estrés, No, dicho sea de paso, ahorita vamos a hablar un poquito de eso relacionado con otro tema también de mucha actualidad. Pero es importante que la gente también sepa eso, que manejar el estrés hoy en día se convierte en algo prioritario. Porque si hay una causa que afecta a toda su salud física, mental, de todo tipo, es ese bendito estrés, ¿verdad? Por eso que una de las medidas está la meditación y el control mental y el yoga y ese tipo de Eso debe cosas ayudar. ayuda Así, también a qué los bien, casos de qué migraña. bien. O sea que así como es multisectorial, ella también, tú tienes muchos métodos para tratar de combatir hay productos como el jengibre, la cúrcuma, que ayudan He muchísimo. escuchado, sí. No, de que- sí, están que- comprobados. Y mira, quiero agregar un último puntico ahí para ponerle sazón a lo que tan interesante has expuesto. Y es que, así como tú decías, de la importancia de que cuando usted sufre de migraña en algún momento debe visitar a un neurólogo para corroborar ese diagnóstico, ¿verdad? Además, si usted no es médico. Y les cuento que las farmacéuticas, varias farmacéuticas, siguen trabajando en el desarrollo de nuevos productos para controlar la migraña. Hay productos de última generación, obviamente no vamos a decir aquí nombre ni mucho menos, su neurólogo les dirá, pero que han mostrado tener mucho éxito en pacientes migrañosos que ningún tipo de analgésico le podía controlar el dolor. Y sin embargo, con esos nuevos productos, muchos de ellos están pudiendo... Sí, no, se está haciendo un estudio porque es una reacción que tiene que ver también muchas veces con la vasodilatación o la vasoconstricción de los efectos del cerebro. Sí, sí. Pero, en fin, es para que la población tenga una idea de lo importante de cómo conducirse ante una presencia de una cefalea migrañosa y asegurar su salud, porque no nos queda de otra. Ese es el objetivo. Señores, muchas gracias, Pochi. No se muevan de sus asientos, como decimos, porque aquí en Asegure su Salud todavía tenemos mucho más contenido para usted. Como dice el doctor Cabral, asegurar su salud. Volvemos en breve.